Marido humilla a su mujer en la fiesta de jubilación, pero una revelación cambia su destino. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta. Laura González siempre había caminado por los pasillos de Agroexportaciones del Norte con pasos firmes pero discretos. Desde que entró a la empresa, hacía ya más de 35 años, como auxiliar administrativa, nunca buscó destacarse con discursos grandilocuentes ni con gestos llamativos. Su manera de crecer fue otra: trabajo constante, soluciones precisas y un respeto silencioso que con el tiempo la colocó entre las figuras más sólidas y admiradas de la compañía. En aquellos primeros años, Laura era una joven de sonrisa reservada, atenta a cada detalle, que se presentaba a trabajar antes de que la mayoría llegara y se marchaba solo cuando todo estaba en orden. No fue fácil. Agroexportaciones del Norte en ese entonces era un ambiente dominado por hombres, donde las mujeres eran vistas, en el mejor de los casos, como apoyo administrativo. Sin embargo, Laura, sin levantar la voz, fue mostrando una capacidad innata para resolver problemas, para mediar en conflictos, para encontrar caminos en medio de las crisis. Sus logros no llegaron por suerte ni por favores. Cada ascenso fue el resultado de noches sin dormir, de viajes improvisados para cerrar tratos en otras ciudades, de quedarse hasta tarde redactando contratos, revisando inventarios, enfrentando juntas tensas donde su voz, al principio ignorada, fue ganando peso hasta volverse indispensable. En casa, sin embargo, el ambiente era muy diferente. Rafael, su esposo, quien en un principio parecía orgulloso de su compañera ambiciosa y trabajadora, fue cambiando conforme pasaban los años. Rafael había estudiado ingeniería industrial, pero su carrera nunca despegó como soñaba. Algunos tropiezos laborales, decisiones precipitadas y un carácter renuente a la autocrítica lo mantuvieron en posiciones medianas, en empleos que apenas y le brindaban satisfacción. Cuando conoció a Laura, pensó que formarían un equipo, pero con el tiempo su frustración personal se transformó en una sombra que se interponía entre ellos. Laura, por su parte, intentaba mantener el equilibrio. Jamás hablaba en casa de sus reconocimientos ni de sus ascensos. Evitaba traer trofeos o certificados, como si minimizando sus logros pudiera apaciguar el resentimiento que veía crecer en los ojos de Rafael. Cada comida compartida, cada fin de semana en familia, era un ejercicio silencioso de contención. Ella escondiendo su orgullo, él disimulando su envidia bajo un manto de sarcasmo. Claro, ¿quién necesita descanso cuando puede ser la heroína de la oficina?, solía decir Rafael cuando Laura llegaba tarde. O también, seguro que tus jefes no podrían vivir sin ti, aunque a veces me pregunto si alguna vez has pensado en tu familia. Frases lanzadas al aire, en tono de broma, que iban cargadas de un veneno sutil pero constante. Laura sentía la punzada de esas palabras, pero no respondía. En el fondo, creía que si seguía mostrando paciencia, Rafael terminaría por entender. Se repetía que su éxito no era una traición a su matrimonio, aunque a veces, en las noches silenciosas, dudaba de sí misma. Los años pasaron, y mientras Laura acumulaba logros y reconocimientos silenciosos, Rafael se aferraba a un trabajo en el área de logística de una empresa mediana, sin mayores perspectivas de crecimiento. Esa diferencia de trayectorias, al principio imperceptible, se fue ensanchando como una grieta que ninguno de los dos supo o quiso reparar. La noticia de la jubilación de Laura llegó después de una larga reflexión. No era que ella quisiera dejar de trabajar, pero después de tantos años sentía que había cumplido su ciclo en Agroexportaciones del Norte. Además, la empresa le propuso un homenaje que no podía rechazar. Una gran fiesta de despedida donde estarían presentes todos los directivos, los antiguos compañeros, incluso algunos clientes importantes. Querían reconocer su legado,
su incansable dedicación, su papel fundamental en la historia de la empresa. Cuando Laura le contó a Rafael sobre el evento, él apenas levantó la mirada del periódico. Pues qué bueno, al menos así podrán presumir que tuvieron a la Salvadora trabajando para ellos, dijo con una risa hueca. Laura sonrió débilmente, acostumbrada ya a esas pequeñas puñaladas disfrazadas de humor. En la empresa, en cambio, la noticia causó una oleada de entusiasmo. Comenzaron los preparativos, un salón elegante reservado en un hotel de prestigio, discursos programados, videos recopilando momentos destacados de su carrera. Algunos antiguos colegas, ahora en altos cargos en otras compañías, confirmaron su asistencia. Había un verdadero ambiente de celebración. Laura, fiel a su naturaleza, no buscaba los reflectores. Se sentía un poco abrumada por tanta atención, pero también, en el fondo, algo en su corazón se expandía de gratitud. No era vanidad, era la profunda satisfacción de saber que todo su esfuerzo no había sido en vano. Sin embargo, cada vez que hablaba del evento en casa, Rafael encontraba alguna forma de minimizarlo. «Ojalá no vayas a creértela tanto», dijo una noche, mientras veían las noticias. «A fin de cuentas, la gente se olvida rápido. Hoy te aplauden, mañana ya ni se acuerdan de tu nombre». Laura no respondió. Había aprendido que discutir no cambiaba nada. Solo guardó silencio, concentrándose en los últimos detalles que debía coordinar antes de la fiesta. A medida que se acercaba el gran día, una mezcla de emociones crecía dentro de ella. Estaba el orgullo por todo lo que había logrado, pero también un nerviosismo persistente, casi infantil, de exponerse ante tantos rostros conocidos. Y aunque no lo admitiera del todo, una punzada de tristeza. Deseaba que Rafael compartiera su alegría, que la viera como ella lo había visto a él en sus momentos de éxito, pequeños o grandes. Pero algo en la actitud de Rafael le hacía temer que no fuera así. Desde que recibió la invitación formal al evento, Rafael había mostrado una frialdad inusual. Apenas hizo comentarios, no preguntó detalles, y cuando Laura le mostró el programa, apenas lo miró. En la empresa, los días previos estaban cargados de emoción. El personal de comunicación interna preparaba un video especial. Los organizadores revisaban la logística del evento. Algunos compañeros de Laura se acercaban para recordarle anécdotas entrañables que la hicieron sonreír. Todos parecían ansiosos de rendirle un homenaje merecido. Laura, por su parte, pasaba los últimos días cerrando proyectos, dejando todo en orden para su salida. No quería irse dejando cabos sueltos. Esa era su manera de agradecer, asegurándose de que su partida no fuera una carga para nadie. La noche anterior al evento, Laura preparó su ropa con cuidado. Eligió un vestido sobrio, elegante, que reflejara su personalidad, discreta pero firme. Mientras planchaba el vestido, pensó en todo el camino recorrido, en las derrotas silenciosas, en las victorias que nadie aplaudió, pero que ella atesoraba como trofeos invisibles. En la recámara, Rafael miraba televisión, ajeno a la importancia de ese momento para ella. No dijo nada sobre el evento del día siguiente. No deseó suerte. No mostró emoción. Laura quiso decirle algo, invitarlo a compartir su entusiasmo, pero se contuvo. No quería una discusión la víspera de su despedida. Esa noche, al acostarse, Laura miró al techo y permitió que una pequeña esperanza germinara en su corazón. Quizá, solo quizá, Rafael, al verla reconocida por tanta gente, cambiaría su actitud. Tal vez entendería que su éxito no era una amenaza, sino una celebración que podían compartir. Con esa esperanza tenue pero viva, Laura se durmió, sin saber que la noche siguiente su mundo sería sacudido de una manera que jamás imaginó. La tarde había caído dorada sobre la ciudad, bañando los ventanales del gran salón imperial del Hotel Real de Monterrey, con una luz tibia y acogedora. Adentro,
La atmósfera era de celebración. Mesas elegantemente vestidas con manteles blancos, centros de mesa compuestos de orquídeas y velas altas, música de cuerdas sonando suave en el fondo. Los asistentes, más de 200 personas, conversaban animadamente mientras las copas tintineaban al brindar por los viejos tiempos, las amistades forjadas y los años compartidos. Laura, vestida con su sencillo pero distinguido vestido azul marino, recorría el lugar saludando a antiguos compañeros, jefes, incluso a empleados nuevos que la miraban con admiración sincera. Cada apretón de manos, cada sonrisa, llevaba consigo un eco de respeto ganado a pulso. De cuando en cuando, alguien le contaba una anécdota olvidada, un momento en que su intervención silenciosa había salvado un proyecto, un contrato o simplemente había hecho más llevadero un día difícil. Rafael, a su lado, vestía un traje gris, oscuro, que le quedaba un poco grande en los hombros. Su semblante era adusto, su mirada huidiza. Había aceptado acompañarla, aunque durante todo el trayecto en coche apenas había dicho palabra. Desde que llegaron, se había mantenido más cerca de la barra que de Laura, bebiendo lentamente primero, luego con más decisión, como si necesitara anestesiarse contra algo que no podía nombrar. Poco antes de las 8 de la noche, los organizadores pidieron a todos que tomaran asiento. La música bajó el volumen, y el maestro de ceremonias, un colega de recursos humanos con voz clara y jovial, subió al pequeño escenario decorado con flores blancas y luces cálidas. Esta noche celebramos la trayectoria de una mujer excepcional, cuya entrega y visión han dejado una marca imborrable en la historia de agroexportaciones del norte, anunció con entusiasmo. Un vídeo comenzó a proyectarse en la gran pantalla al fondo del salón. Imágenes de Laura en diferentes etapas de su carrera. Su primera foto de credencial, reuniones importantes, visitas a campos de cultivo, negociaciones en ferias internacionales. Cada escena iba acompañada de palabras de agradecimiento de colegas, de jefes pasados y presentes, algunos grabados desde diferentes partes del mundo. Laura, desde su mesa principal, veía todo con una mezcla de emoción y pudor. No estaba acostumbrada a ser el centro de atención, pero ver reflejado su esfuerzo en aquellos testimonios le provocaba una calidez nueva en el pecho. Cuando el video terminó, el salón entero aplaudió de pie. Laura apenas podía contener las lágrimas. El director general, Ernesto Marín, subió entonces al escenario con una gran placa de reconocimiento en las manos, la cual brillaba bajo las luces. Laura González, comenzó con voz grave y emocionada, por tu inigualable contribución, tu liderazgo silencioso y tu ejemplo de integridad, esta empresa y todos los que pasamos por ella, te debemos más de lo que las palabras pueden expresar. El aplauso volvió a llenar el salón. Laura, con el corazón acelerado, subió al escenario. Sus pasos resonaban suaves, pero firmes. Recibió la placa de manos de Ernesto, quien le susurró un «gracias de corazón», antes de abrazarla brevemente. El maestro de ceremonias le ofreció el micrófono. Laura lo tomó entre las manos, sintiendo el peso simbólico de todos esos años, de todas las batallas libradas. Respiró hondo, dispuesta a hablar, a compartir unas pocas palabras de gratitud. Pero antes de que pudiera pronunciar siquiera el primer buenas noches, un murmullo extraño surgió del costado del salón. Rafael, con el rostro enrojecido por el alcohol y la frustración, se levantó de su asiento tambaleándose ligeramente. Llevaba una copa en la mano y, sin que nadie pudiera detenerlo, subió al escenario. Los murmullos crecieron en volumen, confundidos, incómodos. Ernesto dio un paso hacia adelante para intervenir, pero Laura, desconcertada, alzó una mano leve en un gesto automático de calma. Todavía no entendía qué estaba a punto de suceder. Rafael se colocó frente al micrófono, apartando a Laura con una torpeza descuidada que hizo que la mitad de los presentes contuviera el aliento.
El maestro de ceremonias intentó acercarse para intervenir, pero Rafael ya había comenzado a hablar, con un tono que pretendía ser jovial, pero que destilaba amargura. Bueno, tanta emoción, ¿no?, dijo, riendo de manera forzada. Tanta ovación, por alguien que, siendo honestos, tuvo más suerte que talento. La frase cayó como una losa en el salón. El ambiente, cálido y festivo hacía unos minutos, se congeló de golpe. Las sonrisas se borraron, las miradas se endurecieron. Laura, inmóvil, sentía como si el mundo hubiera dejado de girar. Rafael, ajeno o indiferente al efecto de sus palabras, prosiguió. Porque, seamos realistas, continuó, elevando la voz, nadie llega tan lejos sin un empujoncito, sin que ciertos favores se concedan, ¿verdad? Una oleada de murmullos recorrió el salón como un trueno contenido. Algunos directivos bajaron la mirada, incómodos. Otros se tensaron en sus asientos. El director Ernesto Marín frunció el ceño, y varios compañeros de Laura se miraron entre sí, indignados. Laura sentía como si su piel ardiera, como si cada mirada que se posaba en ella fuera un juicio silencioso. Quiso decir algo, detener esa locura, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Rafael dio un paso atrás, alzando la copa en un brindis torpe. Por Laura González, la más suertuda de todas. Nadie brindó, nadie rió. El silencio era denso, aplastante. Rafael, tambaleante, parecía no darse cuenta de que no había cómplices en su humillación pública. Solo él, en su rincón amargo de resentimiento. Laura bajó el micrófono con manos temblorosas. No podía creer lo que acababa de ocurrir. Sentía el corazón golpeándole el pecho, las lágrimas amenazando con traicionarla. Pero algo dentro de ella, algo viejo y fuerte, nacido de años de aguantar desplantes y comentarios hirientes, la sostuvo en pie. El maestro de ceremonias, en un acto rápido, se acercó para tomar control del micrófono. Con voz tensa pero educada, pidió un breve receso, invitando a todos a disfrutar de la cena mientras se retomaba la programación. Laura bajó del escenario sin ver a nadie, cada paso más pesado que el anterior. A su alrededor, los murmullos crecían, la incomodidad se palpaba como electricidad en el aire. Algunos compañeros intentaban acercarse, ofrecer palabras de consuelo, pero Laura apenas los veía. Su mente estaba atrapada en esa escena absurda y dolorosa que no había logrado evitar. Sentada nuevamente en su mesa, con Rafael a un lado, quien ahora parecía hundirse en una especie de neblina de vergüenza y tozudez, Laura sintió que el salón entero se alejaba, como si ella ya no perteneciera a ese momento que tanto había esperado, como si algo dentro de ella, algo que había luchado por mantener a salvo durante décadas, se hubiera quebrado finalmente. Y aún así, en lo profundo de su pecho, una chispa que ni siquiera la humillación pública pudo extinguir, comenzó a encenderse. Una chispa de dignidad que no tardaría en prender una llama. Laura permanecía sentada en su silla, inmóvil, como si de pronto hubiera quedado atrapada en una fotografía antigua. A su alrededor, las conversaciones que normalmente habrían llenado el salón de vida se habían extinguido en un silencio incómodo, pesado. Apenas se escuchaba el lejano murmullo de los cubiertos chocando tímidamente contra los platos, un intento desesperado de los presentes por fingir normalidad, aunque sus ojos delataban la incomodidad y el desconcierto. Respiró hondo. Sentía el pecho apretado, como si llevara una piedra encima. La vergüenza le recorría la piel como un veneno lento, infiltrándose en cada rincón de su ser. No era solo la humillación pública lo que le dolía. Era el reconocimiento brutal de algo que había tratado de negar por años, que Rafael, su compañero de vida, nunca había podido alegrarse de sus logros. Tragó saliva, luchando por contener las lágrimas que amenazaban con empañar su vista. No iba a llorar ahí,
No en ese salón lleno de colegas, amigos y conocidos. No iba a regalarle a Rafael ese último trofeo de victoria amarga. Cerró los ojos un instante, en un intento por encontrar un centro de calma dentro del huracán de emociones que la desbordaban. Pero los recuerdos no le concedieron tregua. Como cuchillas invisibles, comenzaron a lacerarla desde dentro. Recordó la primera vez que fue ascendida a jefa de departamento, hacía ya más de 20 años. Llenó la casa de flores para celebrarlo. Cocinó su platillo favorito de Rafael, preparó una cena especial. Y él, al llegar, ni siquiera la felicitó. «Pues ahora tendrás más trabajo. Espero que no se te olvide que tienes casa», dijo en tono seco, sirviéndose una cerveza como si nada. Ella sonrió entonces, lo excusó en su mente. Quizá había tenido un mal día. Después vinieron otros momentos. Cada nuevo reconocimiento en el trabajo era recibido en casa con comentarios mordaces, con miradas que evitaban encontrarse, con silencios que pesaban más que cualquier palabra. Laura, durante años, había construido una narrativa interna para justificarlo. Está estresado. No quiere que me vuelva arrogante. Le preocupa el tiempo que pasamos juntos, se repetía, como una letanía para no enfrentar la verdad más dolorosa. Rafael no soportaba verla brillar. Ahora, bajo la cruda luz del salón, esa verdad la golpeaba con toda su crudeza. No había excusas, no había matices, era simple y devastador. Volvió a abrir los ojos. Frente a ella, las figuras de sus colegas parecían difusas, moviéndose entre las mesas con cautela como si caminaran sobre vidrio roto. Algunos la miraban de reojo, otros fingían estudiar el contenido de sus copas. Nadie sabía qué decir, y en ese silencio, Laura sentía que el peso de la humillación caía por completo sobre sus hombros. Una joven del equipo de comunicación, de rostro fresco y ojos preocupados, se acercó tímidamente con un plato de entrada. «¿Le traigo algo de tomar, señora Laura?», preguntó con una voz que era apenas un susurro. Laura forzó una sonrisa, sacando fuerzas de un rincón de su alma que ni ella sabía que existía, y negó con un leve movimiento de cabeza. No podía comer, apenas podía respirar. A su lado, Rafael parecía haberse encogido en su silla. Ya no hablaba, no sonreía, no hacía contacto visual con nadie. Había cruzado los brazos sobre el pecho, refugiándose en su propia coraza de rencor y vergüenza. Laura lo miró de soslayo, y en lugar de enojo o tristeza, sintió una inmensa y cansada indiferencia. Era como si, en ese instante, algo que la había atado a él durante años se hubiera roto definitivamente. La lucha interna era feroz. Una parte de ella quería levantarse, salir corriendo de ese salón, escapar de esas miradas, de ese dolor que sentía como un latigazo en la piel. Pero otra parte, más profunda, más vieja, la obligaba a permanecer sentada, a sostenerse erguida, aunque las piernas le temblaran. No iba a huir, no iba a regalarle a Rafael la satisfacción de verla derrotada. Sus dedos, temblorosos, acariciaban distraídamente el borde de la placa que había recibido. El frío del metal le recordaba que, a pesar de todo, su trabajo, su esfuerzo, su dignidad seguían ahí, intactos. Nada de lo que Rafael había dicho podía borrar lo que había construido con años de entrega silenciosa. Al fondo, la música de cuerdas volvió a sonar, esta vez más baja, casi como un murmullo, en un intento por llenar el vacío que había dejado el escándalo. Los meseros reanudaron su trabajo, y la cena fue servida en un acto casi mecánico. La vida del salón trataba de retomar su curso, pero era evidente que nada sería igual. Mientras tanto, en su mente, Laura luchaba contra los fantasmas que Rafael había despertado. Recordaba las veces que, después de un éxito profesional, había deseado compartirlo con alguien que lo celebrara de verdad. Recordaba los días en que, aun recibiendo premios o reconocimientos, llegaba a casa con las manos vacías de aplausos,
porque el aplauso que más anhelaba nunca llegaba. Y ahora lo entendía. Lo había entendido desde siempre quizá, pero hoy era imposible seguirlo negando. Rafael no era un compañero de vida, era un espectador resentido de su éxito, un hombre incapaz de ver en los triunfos de su esposa algo más que un espejo incómodo de sus propias frustraciones. Laura respiró hondo de nuevo, buscando la compostura en medio del caos interior. Se dijo a sí misma, con una voz interna clara y serena, que su valor no dependía de ese hombre ni de nadie más. Se recordó que cada logro había sido suyo, que cada victoria había costado noches de esfuerzo, de sacrificios, de soledad. Nada de lo que Rafael dijera podría cambiar eso. Mientras en el escenario, el maestro de ceremonias intentaba recuperar el ritmo de la noche, anunciando la próxima intervención musical, Laura se permitió cerrar los ojos por un instante más. No para escapar, sino para reafirmarse. En ese momento, entendió que la verdadera batalla no estaba en las palabras hirientes de Rafael, ni en las miradas incómodas de los demás. La verdadera batalla era interna. Resistir la tentación de disminuirse, de pedir disculpas por su propio brillo, de ceder ante la culpa que otros querían imponerle. Laura González había construido su camino con sus propias manos, y aunque por dentro sangrara de humillación, no iba a permitir que una noche, un arranque de rencor, la definiera. La música subió de volumen. Los meseros comenzaron a servir el vino y poco a poco el murmullo de las conversaciones volvió, aunque bajo una capa de precaución. Laura abrió los ojos, se ajustó el vestido, levantó la cabeza y sin decir palabra, tomó su copa de vino. Brindó en silencio consigo misma, con su historia, con su dignidad. El impulso de huir seguía ahí, latiendo como un tambor en su pecho. Pero no se movería, no esa noche, no mientras supiera que cada segundo de su vida había valido la pena, independientemente de quien fuera incapaz de verlo. Ahí, en medio de la herida abierta, comenzaba también su resistencia, una resistencia callada, poderosa, como las raíces de un árbol que ni la tormenta más feroz puede arrancar. Rafael acomodó su cuerpo pesadamente contra el respaldo de la silla, con una sonrisa torcida en los labios y una mirada satisfecha que no se molestaba en ocultar. Sus ojos recorrían el salón, como buscando cómplices en su pequeño triunfo, esperando encontrar rostros que compartieran su burla, su desprecio encubierto. Pero solo encontró siluetas tensas, conversaciones a medias, rostros que evitaban mirarlo directamente. Aún así, en su mente nublada por el resentimiento y el alcohol, Rafael interpretó el silencio como un reconocimiento tácito de su verdad. Mientras el murmullo incómodo viajaba por las mesas, Rafael alzó su copa de nuevo, esta vez en un brindis privado que solo él celebró. Cada sorbo era un premio, cada trago era un ladrillo más en la muralla de su rencor satisfecho. Creía, desde lo más hondo de su inseguridad, que había logrado lo que durante tantos años le había parecido imposible: reducir a Laura, su esposa siempre inalcanzable, al tamaño diminuto que su orgullo herido necesitaba para no sentirse derrotado. Desde su asiento principal, la directora de Recursos Humanos, Teresa Altamirano, observaba a Rafael con una mezcla de desconcierto y rabia contenida. Había trabajado junto a Laura por más de 15 años. Había sido testigo silenciosa de su integridad y esfuerzo. Ahora, ver a Rafael relamiéndose en su supuesto triunfo le revolvía el estómago. Cruzó una mirada con Ernesto Marín, el director general, quien desde su asiento mantenía el ceño fruncido, sus labios apretados en una línea de disgusto evidente. El salón entero parecía suspendido en una burbuja de injusticia. Era como si todos sintieran el golpe, pero nadie supiera cómo responder. Los meseros, incómodos, caminaban rápido entre las mesas, sirviendo platos que pocos probaban.
Los invitados evitaban cruzar miradas demasiado tiempo, temerosos de quedar atrapados en el torbellino de vergüenza ajena que había estallado en medio de la fiesta. Rafael, ajeno o simplemente indiferente a todo ello, seguía en su pequeña celebración interna. Se sirvió otra copa, derramando un poco de vino en el mantel blanco sin siquiera notarlo. Se reclinó en su silla, estirando las piernas como un rey satisfecho que contempla el territorio conquistado. En su mente distorsionada, Laura era ahora menos brillante, menos admirada, menos poderosa, y eso le traía una paz amarga, una sensación de revancha largamente esperada. Laura, por su parte, seguía sentada con la espalda recta, la mirada fija en un punto indeterminado del salón. Aunque por dentro seguía luchando contra la oleada de vergüenza, su rostro mantenía una calma estoica, una frialdad que apenas lograba esconder el temblor de sus manos bajo la mesa. No miraba a Rafael, no necesitaba ver su rostro para saber lo que expresaba. Podía sentir su regodeo como una corriente de aire sucio que contaminaba todo a su alrededor. Ernesto Marín, cuya carrera se había forjado sobre principios de justicia y respeto, sintió un impulso de levantarse de inmediato y decir algo, poner las cosas en su lugar, pero se contuvo. Sabía que una intervención precipitada solo empeoraría el momento. Había que esperar, había que elegir el instante preciso para restablecer el honor de quien verdaderamente lo merecía. Teresa, en cambio, apenas podía contenerse. Su mandíbula apretada y sus dedos tamborileando contra el mantel delataban su creciente indignación. Volteó ligeramente hacia Ernesto buscando una señal, una confirmación de que no estaban solos en su rabia, y la encontró. Una breve inclinación de cabeza casi imperceptible le dijo que el director también veía lo que ella, que Rafael no era más que un hombre pequeño, intentando derribar lo que jamás podría construir. Poco a poco, el salón trató de reanimarse. El grupo de música retomó su interpretación, aunque sus notas sonaban ahora más apagadas, como si también ellas se vieran afectadas por la pesadez en el aire. Los invitados comenzaron a forzar sonrisas, a intercambiar palabras triviales, intentando sacar el momento de la ciénaga de incomodidad en que Rafael lo había sumergido. Pero era inútil. El daño estaba hecho. Y aunque Rafael, perdido en su arrogancia de vencedor, no lo percibiera, cada movimiento, cada conversación evitada, cada silencio prolongado era un clavo más en el ataúd de su imagen. Laura, con movimientos medidos, bebió un pequeño sorbo de su copa de agua. No porque tuviera sed, sino porque necesitaba mantener las manos ocupadas, aferrarse a algún gesto que le recordara que seguía teniendo control, que seguía de pie. En su mente, cada palabra dicha por Rafael resonaba como un eco lejano, pero ya no eran gritos que la derrumbaban, eran susurros de un pasado que poco a poco dejaba de tener poder sobre ella. En otra mesa, un grupo de jóvenes empleados, muchos de ellos formados bajo la tutela de Laura, intercambiaban miradas de incredulidad. Para ellos, Laura era una leyenda viva, un modelo de lo que era posible lograr con trabajo duro y dignidad. Verla ser tratada de esa manera les parecía no solo injusto, sino grotesco. Y aunque no se atrevieran a hablar en voz alta, sus miradas cargadas de desaprobación hacia Rafael eran más elocuentes que cualquier discurso. A unos metros de distancia, Rafael seguía convencido de su victoria. Veía a Laura quieta, callada, y en su mente eso era prueba de que había logrado lo que quería: silenciarla, minimizarla. No entendía, y tal vez nunca entendería, que el verdadero poder no está en gritar más fuerte ni en humillar, sino en resistir de pie cuando todo alrededor intenta derribarte. La noche avanzaba, y aunque los organizadores intentaban salvar el evento, era evidente que el ambiente ya no sería el mismo. Laura lo sabía, pero también sabía algo más, que aquel intento desesperado de reducirla decía mucho más de Rafael que de ella.
Mientras Rafael sonreía en su rincón de mezquina satisfacción, Laura comenzó a construir, piedra a piedra, la muralla que la protegería de ahora en adelante. Una muralla que no era de frialdad ni de odio, sino de firmeza y claridad. Aquel hombre a su lado ya no tenía el poder de definirla. Nunca lo tuvo, aunque durante años ella se hubiera esforzado por no verlo. Ernesto Marín intercambió una última mirada con Teresa Altamirano, y en ese cruce de ojos quedó sellado un acuerdo silencioso. Laura González no se iría de esa noche con la cabeza agachada, no si ellos podían evitarlo. Había llegado el momento de mostrar que, en la vida, la dignidad siempre encuentra la manera de levantarse, incluso entre las ruinas del agravio. Y Rafael, ciego en su falso triunfo, aún no sabía que su momento de victoria sería efímero como un castillo de arena ante la marea. El murmullo incómodo apenas se había asentado cuando Ernesto Marín se puso de pie. Su presencia, aunque siempre había sido sobria, esta vez se sintió como un golpe sordo contra la tensión que envolvía el salón. Caminó con paso decidido hacia el escenario, mientras los ojos de los presentes lo seguían con una mezcla de curiosidad y expectativa. Algunos esperaban que el evento simplemente siguiera adelante, otros intuían que algo importante estaba por suceder. Subió los 3 escalones que lo separaban del escenario principal sin titubear. Tomó el micrófono que aún descansaba en el atril, lo ajustó a su altura y esperó unos segundos. Su mirada recorrió el salón, deteniéndose apenas en Laura, quien seguía sentada con la espalda recta, las manos sobre el regazo y los ojos vidriosos pero firmes. Rafael, desde su silla, lo observaba con una mueca de desdén, como si no le importara lo que el director general pudiera decir. Ernesto no sonrió. No hizo bromas para aligerar el ambiente. Su voz, cuando finalmente habló, fue como una campanada grave que cortó cualquier intento de conversación superficial. «Buenas noches a todos», empezó, y el salón cayó en un silencio reverente. «Esta noche no solo estamos aquí para despedir a una compañera. Estamos aquí para reconocer a una constructora de futuros, a una defensora incansable de esta empresa, a una líder que ha dejado una huella que perdurará más allá de nuestras memorias». Algunos invitados intercambiaron miradas de alivio, como si por fin alguien estuviera restaurando el orden natural de la noche. Otros simplemente clavaron la mirada en Ernesto, hipnotizados por la seriedad de su tono. «Quiero contarles», continuó, «de los contratos que hace 20 años estaban prácticamente perdidos con clientes en Europa y Asia. Contratos que significaban no solo grandes sumas de dinero, sino la entrada a mercados que hoy nos sostienen. Fue Laura González quien, en medio de una crisis que parecía insalvable, tomó la iniciativa de viajar, negociar, remendar lazos y cerrar acuerdos que salvaron a Agroexportaciones del Norte de un retroceso de décadas. Una oleada de suspiros silenciosos recorrió el salón. Varios directivos veteranos asintieron con discreción, recordando aquellos tiempos difíciles. «Quiero recordar también», prosiguió Ernesto, «las 2 grandes crisis financieras que casi nos llevan a la quiebra. Mientras muchos se replegaron en el miedo, mientras otros buscaban culpables, fue Laura quien propuso estrategias de diversificación de mercados, de optimización de recursos, de capacitación de personal. Sin esas decisiones y sin su liderazgo, Agroexportaciones no estaría de pie hoy». Laura apretó las manos sobre su regazo, luchando por no quebrarse. Cada palabra que escuchaba era como un bálsamo sobre las heridas abiertas minutos antes. No por vanidad, sino porque reconocía, quizá por primera vez de manera tan clara, que todo su esfuerzo había sido visto, había sido valorado, aunque no siempre se lo hubieran dicho. Ernesto se permitió una pausa, midiendo sus próximas palabras con cuidado. El salón entero contenía el aliento. «Y no olvidemos», dijo,
la generación de líderes que Laura ha formado. Decenas de jóvenes que entraron tímidamente a esta empresa, inseguros, inexpertos, y que gracias a su guía, a su paciencia, hoy ocupan posiciones de liderazgo en nuestras filas. Laura no solo cumplió con sus responsabilidades, fue maestra, mentora y ejemplo. Una ovación espontánea comenzó a crecer en un rincón del salón, tímida al principio, como un murmullo de agua que se convierte en río. Varios de los jóvenes a los que Ernesto había hecho referencia comenzaron a aplaudir de pie, seguidos poco a poco por otros invitados. En cuestión de segundos, el salón entero estaba aplaudiendo, rompiendo el silencio anterior con una fuerza renovadora. Rafael, sentado en su silla, palideció visiblemente. Su sonrisa de satisfacción se desdibujó como tinta diluida en el agua. Miró a su alrededor, desconcertado, viendo rostros que no solo ignoraban su intento de humillación, sino que ahora elevaban a Laura a alturas que él nunca podría alcanzar. Ernesto esperó pacientemente a que los aplausos disminuyeran antes de continuar. Cuando lo hizo, su voz fue aún más solemne. Sin Laura González, dijo, esta empresa no sería lo que es hoy. Puede que aún existiéramos, sí, pero seríamos apenas una sombra de lo que somos ahora. Le debemos no solo resultados económicos, sino cultura, valores y un legado que trascenderá generaciones. Laura sentía que el corazón le latía tan fuerte que temía que todos pudieran oírlo. Una lágrima rebelde escapó de uno de sus ojos, y aunque la secó rápidamente con la punta de los dedos, no pudo evitar que varias más la siguieran. No era tristeza, era una mezcla de alivio, gratitud y validación que pocas veces había sentido en su vida. Por fin, todo lo que había callado, todo lo que había soportado en silencio, era reconocido de manera abierta y justa. Ernesto la miró directamente desde el escenario y su siguiente gesto fue tan inesperado como poderoso. Bajó del atril, caminó hasta donde estaba Laura y extendió su mano hacia ella, no para invitarla a hablar, sino para rendirle un homenaje silencioso y humilde. Laura se levantó, tambaleándose apenas, y tomó su mano. Ernesto la condujo de regreso al escenario, donde ahora el micrófono era suyo. Pero Laura, aún sin hablar, ya había dicho más de lo que cualquier palabra podría expresar. La ovación se reanudó, más fuerte, más sincera. El sonido llenaba cada rincón del salón, como una marea que arrastraba toda la amargura que Rafael había querido sembrar. En ese momento, Laura entendió que la verdadera fuerza no está en nunca caer, sino en saber levantarse con dignidad. No había ganado solo una batalla externa, sino, sobre todo, una interna, la de reconocerse digna, valiosa, más allá de cualquier intento de menosprecio. Y en el fondo del salón, sentado en su trono vacío de falsas victorias, Rafael comprendía también, aunque jamás lo admitiera, que había perdido mucho más de lo que alguna vez habría imaginado. El salón aún vibraba con los ecos de los aplausos cuando Ernesto, con la mano todavía en el hombro de Laura, volvió a tomar el micrófono. Su mirada, firme y cálida a la vez, se dirigió una vez más al público, ahora encendido de admiración y respeto. Laura, de pie junto a él, sentía cómo las miradas ya no pesaban como una carga, sino que la envolvían en un abrazo silencioso, lleno de reconocimiento. Ernesto esperó a que el murmullo entusiasta bajara un poco antes de hablar. Su voz, clara y decidida, resonó en cada rincón del salón. Esta noche, dijo, no solo estamos reconociendo los años de servicio de Laura González, también queremos dejar claro que su influencia, su conocimiento y su ejemplo no son cosas del pasado. Por eso, me honra anunciar que Agroexportaciones del Norte le ofrece a Laura el cargo de consultora honoraria, un puesto especial, creado únicamente para ella, donde podrá seguir contribuyendo si así lo desea,
bajo los términos y condiciones que ella misma decida. Un nuevo estallido de aplausos sacudió el salón, esta vez aún más fuerte, más largo. Algunos invitados se pusieron de pie de inmediato, batiendo las palmas con entusiasmo sincero. Otros tardaron unos segundos, pero uno tras otro fueron levantándose hasta que todo el salón quedó de pie, formando una ola de gratitud que envolvía a Laura en una muestra de afecto abrumadora. Laura, sobrepasada por la emoción, llevó una mano al pecho, intentando procesar la magnitud de lo que acababa de escuchar. No era solo un reconocimiento simbólico. Era la prueba viviente de que su trabajo, su esfuerzo silencioso, su ética inquebrantable, no habían pasado desapercibidos. Era también un acto de justicia en su forma más pura. Mientras el aplauso se prolongaba, las lágrimas se agolpaban de nuevo en sus ojos, pero esta vez no intentó contenerlas. Dejó que corrieran libremente, como un río que, tras años de ser contenido, por fin encontraba su cauce. Desde su mesa, Rafael observaba la escena con creciente incomodidad. La confusión se dibujaba en su rostro de manera grotesca. No entendía cómo, después de su revelación, después de su intento de exponer las supuestas verdades incómodas, Laura no solo no había sido desacreditada, sino que había sido elevada a un pedestal aún más alto. Movido por una mezcla de desesperación y soberbia herida, Rafael se puso de pie de golpe, empujando la silla hacia atrás con un chirrido que atrajo algunas miradas fugaces. Con pasos vacilantes pero determinados, caminó hacia el escenario. Su rostro enrojecido y su andar errático delataban el efecto de las copas de vino que había bebido a lo largo de la noche. Al llegar al pie del escenario, alzó la voz, intentando imponerse sobre la ovación. Yo solo quise decir la verdad, balbuceó, su voz ronca y cargada de un resentimiento que no encontraba receptor. No todo fue tan perfecto. Hay cosas que ustedes no saben. Algunas cabezas se volvieron hacia él brevemente, pero pronto, como obedeciendo a un acuerdo tácito, los presentes volvieron a concentrar su atención en Laura, ignorándolo con una indiferencia que era más devastadora que cualquier confrontación abierta. Rafael insistió, levantando la voz un poco más. «No todo lo que brilla es oro», exclamó, pero su frase cayó en un vacío absoluto. Nadie respondió, nadie discutió. Era como si sus palabras no pudieran atravesar la barrera de respeto y cariño que envolvía a Laura en ese momento. Ernesto, sin alterarse, colocó una mano firme en la espalda de Laura y con un gesto sereno pero autoritario, le indicó que permaneciera en el escenario. Luego, sin mirar siquiera a Rafael, dirigió su atención al maestro de ceremonias, quien entendió de inmediato y subió la música ambiente para cubrir cualquier otro intento de interrupción. Vencido, desorientado, Rafael se quedó unos segundos más de pie, esperando tal vez alguna reacción, alguna señal de apoyo que no llegó. Finalmente, bajó la cabeza y regresó tambaleándose a su asiento, más aislado que nunca, prisionero de su propio veneno. Mientras tanto, en el escenario, Laura recuperaba el control de su respiración. Tomó el micrófono que Ernesto le ofrecía con delicadeza y por primera vez en toda la noche, habló. «Gracias», dijo, su voz temblando apenas. «Gracias por este momento. No lo esperaba y no lo olvidaré». El salón, aún de pie, respondió con un aplauso más cálido, más íntimo. No era un aplauso por el cargo ofrecido, ni siquiera solo por los logros mencionados. Era un aplauso por su fortaleza, por su integridad, por su capacidad de mantenerse erguida aun cuando las heridas eran frescas. «Siempre creí que el trabajo bien hecho habla por sí mismo», continuó Laura, «pero esta noche me han enseñado que también es importante saber recibir, que aceptar el reconocimiento no es vanidad, sino gratitud». Hizo una breve pausa, buscando los rostros conocidos entre el público. Encontró a Teresa Altamirano, quien le sonrió con ojos brillantes de emoción.
a jóvenes que apenas estaban iniciando sus carreras, mirándola como a un faro en medio de la niebla, a antiguos colegas que asintieron con respeto. Y quiero decir, agregó, que todo lo que construimos aquí fue posible porque creímos en el trabajo en equipo, en la honestidad, en la perseverancia. Gracias a todos los que me apoyaron, los que me desafiaron, los que caminaron a mi lado en este trayecto. Laura bajó el micrófono lentamente, mientras los aplausos, una vez más, la envolvían. Esta vez ya no sintió la presión como una carga. Era un manto cálido, una caricia colectiva que le decía, sin palabras, que su historia no terminaba con una herida, sino con una victoria silenciosa y completa. Ernesto, con la discreción que siempre lo había caracterizado, le susurró algo al oído antes de cederle el lugar de honor en la mesa principal. Laura descendió del escenario, pero ahora sus pasos eran distintos. Ya no caminaba para sobrevivir la noche. Caminaba porque había conquistado algo mucho más grande que un reconocimiento, su propia libertad interior. Mientras regresaba a su lugar, los aplausos seguían resonando, no por protocolo, no por compromiso, sino porque todos, de alguna manera, sabían que estaban siendo testigos de algo raro y valioso, la dignidad de una vida bien vivida, defendida hasta el último instante. Y Rafael en su rincón quedó reducido a un espectador más, invisible, irrelevante, castigado no por la fuerza de otros, sino por el peso de sus propias acciones. La noche avanzaba, y mientras las luces del salón se atenuaban ligeramente para dar paso a una atmósfera más íntima, Laura sabía que había llegado el momento de cerrar no solo una etapa profesional, sino también una parte fundamental de su vida personal. Después de recibir abrazos, felicitaciones sinceras y palabras de afecto de amigos y colegas, Laura se excusó unos minutos y buscó a Rafael, quien se encontraba recargado en una de las columnas del salón, con el rostro apagado, sosteniendo un vaso vacío entre los dedos temblorosos. Se acercó a él con pasos firmes, cada uno cargado de una calma inquebrantable. Por dentro no había rencor. Lo que sentía era más profundo, más irrevocable, una comprensión cristalina de todo lo que había sostenido y permitido durante demasiados años. Rafael la vio aproximarse y por un instante en su mirada asomó una chispa de esperanza, como si todavía creyera posible revertir lo inevitable. Abrió la boca para decir algo, quizá para defenderse, quizá para herirla de nuevo, pero Laura alzó una mano suave y firme, indicándole que guardara silencio. No levantó la voz. No necesitó hacerlo. Su serenidad era más poderosa que cualquier grito. Rafael, empezó, pronunciando su nombre como quien se despide de un eco que ya no duele. Esta será la última vez que hablemos de esta manera. Él frunció el ceño, sin entender del todo, o tal vez sin querer aceptar el peso de esas palabras. Durante muchos años, continuó ella, esperé que algún día vieras en mis logros no una amenaza, sino una alegría compartida. Creí que si era paciente, si era comprensiva, si minimizaba mi propio esfuerzo, eventualmente podríamos caminar hombro a hombro. Hizo una pausa breve, no porque dudara, sino porque quería que cada palabra se asentara en el aire como una piedra lanzada en un estanque. Pero hoy entendí algo que debía haber visto hace mucho. Nunca fue falta de amor de mi parte, Rafael. Fue falta de respeto de la tuya. Los ojos de Rafael se movieron nerviosamente, buscando en su memoria algún argumento, alguna defensa. No encontró ninguno. Hoy ya no necesito tu aprobación, ya no necesito tu compañía, y lo más liberador, agregó Laura con una leve sonrisa, es que tampoco necesito tu comprensión. La claridad con la que pronunciaba cada palabra era como una sentencia imposible de apelar. No había odio en su voz, solo la certeza absoluta de quien ha dejado de cargar culpas ajenas. Te deseo que encuentres paz, dijo. Y aunque lo dijo de verdad, en su voz no había afecto,
sino una compasión distante, casi clínica. Rafael dio un paso hacia ella, como queriendo retener algo que nunca supo valorar. Pero Laura retrocedió, no con miedo, sino con una dignidad que le cerraba la puerta a cualquier intento de reconciliación. Sin esperar respuesta, sin mirar atrás, Laura se dio media vuelta y caminó hacia el centro del salón, donde sus colegas y amigos la esperaban con sonrisas cálidas y genuinas. En cada paso sentía cómo se desprendía de un peso invisible, cómo respiraba más hondo, más libre. Rafael, mientras tanto, se quedó clavado junto a la columna, viendo cómo la distancia entre ellos se volvía irreparable. El salón, que hace apenas unos minutos había sido testigo de su intento patético de imponerse, ahora le resultaba hostil, ajeno. No era parte de esa celebración, nunca lo había sido. Su propio resentimiento era ahora su única compañía. Un monstruo silencioso que no podía culpar a nadie más que a sí mismo por su derrota. Laura llegó de nuevo a su mesa, donde Teresa Altamirano la abrazó con afecto genuino. Varios de los jóvenes a quienes había formado se acercaron para rodearla, como un círculo de protección, de reconocimiento. Ernesto Marín, siempre discreto, levantó su copa hacia ella en un gesto silencioso, pero cargado de significado. Por primera vez en mucho tiempo, Laura se sintió ligera. No solo por el fin de su vida laboral, sino porque había soltado una carga que la había encadenado durante demasiado tiempo. Miró alrededor y entendió que nunca estuvo sola. Simplemente había estado mirando hacia el lugar equivocado en busca de compañía. La música volvió a llenar el salón, esta vez con una melodía suave y luminosa. Laura dejó que su cuerpo se relajara, permitiéndose disfrutar del momento sin la sombra de la culpa, del deber o del miedo. Caminó entre las mesas, recibió abrazos, se tomó fotografías, rió de verdad. No rió para complacer, ni para ocultar el dolor. Rió porque el alma, finalmente libre, encontraba en cada gesto, en cada palabra, la confirmación de que había elegido el camino correcto. Mientras la noche avanzaba hacia su desenlace, Laura bailó una pieza lenta rodeada de sus colegas, no con pasos perfectos, pero sí con un ritmo sincero. Cada movimiento era una celebración de su nueva vida, una vida donde no tendría que pedir permiso para ser quien era. Rafael, cada vez más pequeño en un rincón del salón, observaba cómo la mujer que alguna vez creyó controlar se alejaba definitivamente. No con un portazo, no con gritos, sino con una elegancia serena que no dejaba espacio para los reproches. El reloj marcaba cerca de la medianoche, cuando Laura, rodeada de risas y luces cálidas, entendió que aquel era su verdadero renacimiento. No había necesidad de discursos grandilocuentes ni de venganza. Su victoria era silenciosa, pero absoluta. Y así, mientras el salón vibraba con la celebración, Laura González caminaba hacia su futuro, dejando atrás no solo una empresa, sino también las cadenas invisibles que durante años la habían mantenido en un lugar que ya no era suyo. Era libre, por fin, libre y completa como siempre debió ser. El amanecer de la mañana siguiente encontró a Laura despierta mucho antes que el sol. Había dormido poco, pero no por ansiedad ni tristeza, sino por la oleada de pensamientos que la mantenían alerta, viva. Se levantó de la cama, se envolvió en una bata ligera y caminó descalza hasta el ventanal de su habitación. Afuera, la ciudad despertaba lentamente, y cada luz encendida, cada movimiento a lo lejos, le parecía un recordatorio silencioso de que el mundo seguía girando. Pero ahora, ella lo haría a su propio ritmo. Aún resonaban en sus oídos las palabras de Ernesto Marín, la oferta formalizada frente a todos los presentes. Un puesto como consultora honoraria, sin horarios impuestos, sin obligaciones asfixiantes, con la libertad absoluta de elegir en qué proyectos colaborar y cuándo.
una oportunidad de seguir construyendo, pero bajo sus propios términos, ya no como pieza de una maquinaria ajena, sino como arquitecta de su propio destino. No lo había decidido en el calor del momento. Esperó, reflexionó. Y ahora, mientras veía el cielo tornarse de azul oscuro a un tímido anaranjado, supo que aceptaría. No como un favor que le concedieran, sino como una afirmación de todo lo que había sembrado y que ahora florecía. Se vistió con calma, eligiendo ropa cómoda, sin la rigidez de las prendas formales que había usado durante décadas. Mientras ajustaba el sencillo collar de plata que siempre consideró su amuleto de serenidad, sonrió al verse en el espejo. No era la misma mujer que entró a aquella empresa más de 3 décadas atrás. Ya no era la joven tímida que temía no estar a la altura, ni la trabajadora incansable que creía que su valor dependía únicamente de su entrega. Era algo mucho más fuerte, mucho más completo. Antes de salir, se permitió un momento para recorrer la casa en silencio. Cada objeto, cada rincón, le contaba una historia. Algunas dulces, otras amargas, pero ninguna tenía ya el poder de detenerla. Llegó a la empresa poco después del mediodía, donde el equipo de dirección la esperaba para una pequeña ceremonia privada. No había reflectores, ni discursos rimbombantes, solo rostros sinceros, manos tendidas, sonrisas que decían más que cualquier palabra. Laura firmó el contrato con una calma solemne, sintiendo más que nunca que cada letra estampada en ese documento era un acto de reivindicación personal. Al terminar, Ernesto le entregó una copia del contrato y un sobre cerrado. Dentro había una carta personal, escrita a mano, donde él mismo le agradecía no solo por sus logros visibles, sino por las pequeñas batallas que nadie más había visto, pero que habían cimentado la cultura de la empresa. Laura guardó la carta sin abrirla aún, sabiendo que necesitaría un momento especial para leerla. Salió del edificio despacio, permitiéndose absorber cada detalle del entorno que durante tantos años había sido su segundo hogar. El jardín pequeño junto a la entrada, donde a veces encontraba un momento de paz en días difíciles. El sonido de los teléfonos, que ya no le causaba esa urgencia automática de responder. Los saludos de los nuevos empleados, muchos de los cuales apenas si la conocían, pero a quienes ella había ayudado indirectamente a tener un lugar seguro donde crecer. En ese recorrido silencioso, cada paso era una despedida y una celebración al mismo tiempo. Recordó su primer día, cargando una carpeta vieja y un puñado de sueños, creyendo que para ser valiosa tenía que ser invisible. Recordó las noches de desvelo, las reuniones en las que su voz era ignorada solo para, años después, ser indispensable. Recordó también los momentos de duda, los días en que pensó que quizá era más fácil renunciar que seguir nadando contracorriente. Pero sobre todo, recordó cómo, a pesar de todo, nunca dejó de construir. No desde la imposición, sino desde la paciencia, la resiliencia y la fuerza silenciosa que siempre la acompañaron. Ahora entendía que la verdadera grandeza no necesita aplausos diarios, no necesita pancartas ni ovaciones para existir. La verdadera grandeza se manifiesta en los frutos que uno deja sembrados, en las huellas invisibles que perduran mucho después de que el ruido se apaga. Y a pesar de haber pasado décadas luchando por no parecer arrogante, comprendió algo más. Cuando llega el momento, esa grandeza tampoco puede ser ignorada. Es como la semilla que, tras años bajo la tierra, brota en una flor que nadie puede dejar de admirar, aun si no recuerdan el nombre de quien la sembró. Laura cruzó el umbral de la empresa por última vez como empleada, pero no salió derrotada ni nostálgica. Salió erguida, con los ojos brillando de una luz renovada. Caminó hacia la avenida principal, donde la esperaban algunos amigos para celebrar. Ya no era necesario esconder su alegría ni moderar su orgullo. Había pasado toda una vida trabajando por un lugar en el mundo, y ahora, por fin,
Sentía que ese lugar era suyo, no porque se lo hubieran concedido, sino porque lo había construido con sus propias manos. Cada paso que daba era firme, seguro. No caminaba rápido ni lento, caminaba con su propio ritmo, al compás de una música que solo ella escuchaba, la música de la libertad conquistada. A lo lejos, Rafael seguía siendo apenas un recuerdo difuso, un eco que no tenía ya poder sobre ella. No sentía odio ni tristeza, solo una distancia insalvable que confirmaba que su vida, a partir de ese momento, sería completamente suya. La tarde caía y en el horizonte el cielo se pintaba de tonos dorados y rojizos, como si el universo mismo celebrara el inicio de su nueva historia. Laura González, por fin, era libre, y su libertad tenía la forma de un camino abierto, amplio, lleno de posibilidades aún no escritas, pero todas, sin excepción, bajo la única autoridad que había aprendido a reconocer, la suya propia. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.